Listo, ya gentecita. Your line is now unmuted. Buenos días a todos. Son las 10:05 hora Colombia y vamos a dar inicio a la conferencia Casos de estudio de SolidWorks Simulation en análisis no lineales y dinámicos. Mi nombre es Andrés Mauricio Quiseno, soy ingeniero de aplicaciones de la empresa AT Group y la idea de este webinar es mostrarles las herramientas de SolidWorks Simulation para el análisis de estudios más avanzados donde los estudios estáticos no alcanzan a darnos un resultado acorde con la realidad. Voy a empezar presentándole la plataforma. La plataforma que estamos usando se llama AnyMeeting. Pueden descargar la aplicación a el celular, pueden descargar la aplicación en una tablet o cualquier dispositivo que tenga Android y lo pueden visualizar desde sus dispositivos fácilmente. Simplemente descargan la aplicación e ingresan la dirección que les aparece en el correo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta en futuras conferencias. Si se fijan en su pantalla, tienen una zona de chat. En este momento todos están en silencio para la comodidad de la presentación, pero pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas utilizando el chat y estas serán respondidas conforme avance la presentación, o al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Igualmente todas las preguntas serán tenidas en cuenta y las que no alcancemos a responder en este meeting se les dará respuesta en uno siguiente o mediante correo electrónico para que todos lo tengan en cuenta. Bien, entonces la agenda que tenemos preparada para el día de hoy es empezar brevemente por describir quiénes somos, para que nos conozcan, para que conozcan nuestros productos, mostrarles todas las herramientas que tiene SolidWorks en el campo de simulation, que muchas veces son desconocidas en sectores educativos o incluso en las empresas se quedan simplemente con un análisis lineal cuando tienen un programa que puede realizar análisis muy profundos del comportamiento de una estructura. Vamos a hablar un poco de lo que es un análisis lineal y lo vamos a comparar y analizar cuándo debemos utilizar un análisis lineal y cuándo debemos pasar a un análisis no lineal. Igualmente vamos a comparar el análisis lineal versus un análisis dinámico y cuándo debemos configurar un análisis dinámico lineal o un análisis dinámico no lineal. Y para mostrarles todo lo que hablemos les vamos a mostrar casos reales en la industria donde se utilizan flujos de trabajo donde se combinan todos estos tipos de análisis que tiene SolidWorks. Entonces vamos a ver 3 casos prácticos: una aplicación de minería, un equipo industrial, un puente grúa, y un caso práctico de una lata que se está deformando en el transporte. Entonces espero que con estos casos quede muy bien descrito como los alcances que tiene SolidWorks para este tipo de estudios. Bueno, voy a empezar describiendo brevemente quiénes somos. Somos AT Group, somos una empresa de servicios de ingeniería en cuanto a escaneo, diseño e impresión 3D, y somos representantes de la tecnología con la cual hacemos servicios. Somos representantes
de empresas como SolidWorks, empresas como Creaform, una empresa canadiense que tiene escáner 3D, y de empresas como 3D System, líder en programas de ingeniería inversa y líder en impresoras 3D para prototipado rápido. Entonces lo que nosotros ofrecemos en el campo de la ingeniería es brindar una solución completa en todas las etapas de diseño. Muchos de ustedes espero que nos conozcan. Si no nos conocen, los invito a que ingresen a nuestra página, donde van a encontrar información de futuras conferencias y también información no solo de SolidWorks, sino también de impresión 3D y de ingeniería inversa, que ahora es lo que está cambiando el escritorio del ingeniero. Ya podemos utilizar todas estas herramientas. Bueno, en cuanto a SolidWorks, SolidWorks es un programa muy amplio, tiene muchísimos paquetes. O sea, la mayoría de la gente conoce SolidWorks como un programa para hacer modelado CAD, pero realmente ya SolidWorks es un programa que ayuda a las empresas con la documentación técnica, utilizando por ejemplo SolidWorks Composer, administración de datos con SolidWorks Enterprise PDM, para tener los datos seguros, para saber quién está accediendo a nuestra información, para generar flujos de trabajo. Y esto no es solamente para archivos CAD, sino para cualquier tipo de archivo. Igualmente hay un nuevo producto que se llama SolidWorks Electrical, que va más allá de crear diagramas de control 2D y crear toda la documentación eléctrica en 2D, sino que nos permite más detalle al generar un modelo 3D en cuanto a cableado, instalaciones eléctricas y demás. Lo que vamos a ver hoy es toda la parte de SolidWorks Simulation. Tenemos varios paquetes: simulación, sostenibilidad, un análisis de la huella de carbono que genera un producto para analizar si es más amigable con el medio ambiente o no, y SolidWorks Plastics para analizar todo el proceso de inyección de plásticos. Entonces en Colombia estamos en muchas empresas de diferentes sectores, gracias a que SolidWorks se adapta a diferentes tipos de industria, y también estamos incursionando con ingeniería inversa y con prototipado rápido. Entonces empresas como ACEP en la parte de diseño, empresas como Superpolo en la parte de estructuras, y empresas como la SIAC, por ejemplo, por mencionar algunas, para la parte de mantenimiento aeronáutico, utilizan nuestras soluciones. En el sector educativo estamos en el 80-90% de universidades que tienen carreras acorde con el diseño, y esto nos da una buena carta de presentación a las empresas, porque garantiza que van a tener profesionales que sepan manejar todas las herramientas emergentes que manejamos. Bueno, empecemos con el tema como tal. Entonces lo primero que vamos a ver, lo que están viendo en este momento, son todas las herramientas que tiene SolidWorks Simulation. Entonces miren que SolidWorks va más allá de un análisis estático. Como ustedes pueden ver, con SolidWorks Simulation podemos hacer análisis de fatiga, análisis de optimización, de frecuencia, de pandeo, análisis de movimiento basado en eventos, caída, hacer análisis de recipientes a presión o estudios térmicos. Entonces nuestro reto como ingenieros es identificar cuándo debemos utilizar este tipo de análisis, cuándo se aplica, en qué casos se aplica. Además de este paquete de simulation, tenemos un paquete de simulación no lineal, dinámico no lineal, y un paquete para hacer análisis de materiales compuestos. Esto sería la parte de análisis de elementos finitos, y en la parte de CFD para análisis de fluidos tenemos un solver de volúmenes finitos que se llama Flow Simulation, con el cual podemos analizar flujos, analizar componentes electrónicos, refrigeración de componentes electrónicos, y análisis de aire acondicionado para analizar, digamos, el confort en diferentes estructuras, edificios, habitaciones, saber dónde vamos a colocar mejor una ventana y demás. Entonces eventualmente vamos a hacer webinars de cada uno de estos productos, y vamos a tener muy en cuenta sus sugerencias. Si ustedes quieren ver cómo funciona, por ejemplo, el módulo de aire acondicionado, nos escriben un correo y vamos a tener en cuenta esa sugerencia para un futuro webinar. Bueno, vamos a empezar con SolidWorks Simulation.
SolidWorks Simulation, la primera ventaja o la primera diferencia que tiene frente a otros paquetes de simulación muy buenos es que se encuentra totalmente integrado dentro de SolidWorks. Entonces, si ya eres usuario del programa CAD, hacer un análisis de elementos finitos va a ser muy fácil, porque la interfaz es totalmente conocida para ustedes. Es muy fácil de usar, además nos permite hacer análisis estáticos de piezas y de ensamblajes. Vemos que nos permite también muchos más tipos de análisis, pero digamos que partimos del análisis estático siempre. Y tenemos tres tipos de elementos o mallas para utilizar: mallas sólidas, mallas de superficies y mallas de vigas, y podemos mallar también con viga. Entonces, cuándo utilizar cada tipo de malla también es una decisión del ingeniero, pero el programa incluso nos ayuda seleccionando en chapa metálica. Por ejemplo, él automáticamente me determina que debo utilizar superficies, y cuando utilizo el módulo de estructuras, por ejemplo, él me utiliza un mallado de vigas. O sea, es un programa muy poderoso de análisis de elementos finitos, pero además tiene una interfaz muy sencilla para el usuario. Entonces podemos utilizar conectores, pernos, pasadores, resortes, los cuales no tenemos que modelar, simplemente los cambiamos por restricciones que ya están guardadas dentro del programa. Y algo muy interesante es la utilización de controles de malla. Entonces, con el fin de obtener una convergencia a la hora de obtener un esfuerzo de un estudio estático, por ejemplo, podemos hacer la malla más fina en las zonas donde se están concentrando las tensiones, y hacerla más gruesa en las zonas donde no se encuentra concentración de esfuerzos. De esta manera nuestros estudios se van a resolver mucho más rápido y van a ser precisos en cuanto a esfuerzos. Bueno, SolidWorks también puede hacer análisis de movimiento, o sea, calcular la cinemática de cualquier movimiento, por ejemplo, el movimiento de esta cadena, el movimiento de un actuador, y me va a ayudar a calcular qué actuador o qué motor necesito a la hora de utilizar un mecanismo. Entonces podemos evaluar un mecanismo a partir de una potencia y mirar cómo se va a mover el mecanismo, o podemos generar el movimiento que deseamos en el mecanismo y calcular qué tipo de motor o qué tipo de actuador necesitamos y con qué potencia necesitamos. Además, la parte de motion me ayuda a calcular todos los esfuerzos dinámicos que se generan, y podemos analizar los efectos de la fricción y tener en cuenta incluso fuerzas resultantes por fricción o fuerzas resultantes de cargas que se generan por impacto o por contacto en el movimiento entre piezas. Entonces, todo este paquete de motion, lo interesante es que lo puedo combinar con los diferentes estudios de SolidWorks. Ya vamos a ver un poquito de esto. Bueno, voy a empezar con un ejemplo muy sencillo, pero antes de hacer el ejemplo quiero aclarar que es un análisis estático lineal para SolidWorks o para cualquier solver de elementos finitos. Partimos de tres hipótesis principales. La primera hipótesis es que el material pues debe tener un comportamiento lineal, es decir, el material al aplicarse la carga, el material se va a deformar, pero en el momento en que deje de aplicar la carga, el material se va a recuperar y va a volver a su forma natural. Otra característica es que ese comportamiento, como estoy trabajando en una línea recta, cuando aplico una carga y obtengo un desplazamiento, este desplazamiento siempre va a ser proporcional a la carga. Es decir, si aplico el doble de esfuerzo, voy a obtener el doble del desplazamiento. Entonces, eso es importante en un análisis lineal. Estoy trabajando sobre una línea recta. Si duplico la carga, los desplazamientos y las deformaciones se van a duplicar. Si las cargas se van a dejar de aplicar, el modelo queda sin deformaciones remanentes, queda con su forma natural. Y la otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que las cargas son estáticas. Es decir, las cargas que vamos a aplicar siempre en un análisis estático lineal son lentas, o sea, vamos a aplicar una carga en forma lenta y gradual. Es decir, que no podemos hacer un análisis de caída donde una carga tiene una alta velocidad
o una carga de contacto muy grande, porque este tipo de cargas me va a generar desplazamientos, deformaciones y tensiones adicionales que este solver no lo tiene en cuenta. Entonces, para aclarar un poquito este concepto de que es un análisis estático lineal, les voy a mostrar un ejemplo en SolidWorks. Esto simplemente es un gancho, y lo que ustedes están viendo en este momento en el lado izquierdo es un gancho, el resultado del gancho al aplicarse una fuerza en las caras superiores, y lo que ven aquí a la izquierda es el resultado del análisis lineal. Entonces miren que la deformación del gancho se presenta de una forma, y cuando realizo una aproximación a un análisis no lineal, o realizo un análisis no lineal, la deformación del gancho se muestra como sucede en la vida real. ¿Esto por qué? Porque, como pueden alcanzar a apreciar, miren que en estos resultados los esfuerzos que se presentan sobre la pieza están por encima del límite elástico del material. Es decir, este material, cuando deje de aplicar la carga, no se va a recuperar, va a tener deformaciones plásticas, ya va a quedar un poco deformado, y el solver lineal, como sigue una línea recta, siempre la deformación que va a obtener es proporcional a la carga, y en el momento en que estoy fuera de esta línea recta, ya mis resultados no van a ser precisos. O sea, el solver lineal solamente me da una buena respuesta por debajo del límite elástico. Cuando tengo resultados por encima del límite elástico, esa aproximación no es correcta y debo realizar otro tipo de análisis, que es no lineal. Y en este caso miren la diferencia de los resultados. Entonces, en forma muy breve les voy a mostrar en SolidWorks este análisis. Pues es un gancho muy sencillo. En su momento que tenía el estudio muy cargado. Es un gancho muy sencillo, lo único que vamos a aplicar es una fuerza normal a la cara y vamos a mirar la forma final del gancho después de aplicar la fuerza. Entonces, una consideración importante cuando hacemos un análisis lineal también es que como la carga no varía con el tiempo, obviamente siempre la carga va a venir normal a la cara en que se está aplicando. Entonces, por eso al terminar la simulación vamos a ver esta deformación que se presenta. En cambio, en un análisis no lineal vamos a ver que esta carga se va a ir actualizando, la dirección de la carga se va a actualizar gradualmente, y de esta manera vamos a obtener un resultado acorde a lo que esperamos en la realidad. Entonces aquí tengo el programa, voy a cargar aquí el modelo, les muestro cómo se configura fácilmente un estudio lineal y un estudio no lineal. Entonces recuerden que si tienen dudas, que si tienen algún comentario conforme avanza el webinar, lo pueden ir escribiendo y serán tenidos en cuenta para futuros webinars, o si lo podemos lo respondemos en este momento. Entonces aquí les voy a mostrar pantalla de SolidWorks. Esto es simplemente un gancho. Entonces vamos a hacer un estudio lineal, definimos un material para la pieza. Entonces en este caso ya tenemos aplicado un material. Vamos a revisar cada que selecciono un material dentro de SolidWorks. Dentro de un estudio lineal, él me muestra en rojo las propiedades que va a utilizar en el estudio. Entonces miren que para un análisis lineal es necesario el límite elástico y el módulo elástico de la pieza, que es la pendiente de la curva. Bueno, en este caso ya tengo aplicado el material, tengo una sujeción de geometría fija en esta cara inferior, y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una carga sobre esta cara superior, una carga de 14.000 newton.
Algo bueno dentro de SolidWorks es que podemos configurar las unidades, entonces puedo aplicar la carga en Newton y mirar su equivalente en kilogramos fácilmente, o aplicar la carga en kilogramos y mirar su equivalente en newtons. Entonces ya tengo aplicada la carga, tengo aplicada la sujeción, simplemente realizar el mallado y ejecutar el análisis. Hay que tener en cuenta, cuando hagamos un análisis lineal, el programa siempre está configurado para calcular las fuerzas de cuerpo libre, y para resolver ese análisis mucho más rápido voy a utilizar el solver FFE Plus, el cual me hace una aproximación a los resultados por Newton-Raphson. Todos pueden ver la pantalla en este momento. Confirman. Bueno, perfecto. Excelente. Listo. Entonces, esta es la primera consideración para hacer un análisis lineal. Vamos a calcular fuerzas de cuerpo libre, y para este caso vamos a utilizar un solver FFE Plus para obtener los resultados mucho más rápido. Entonces acepto estas condiciones y puedo simplemente decirle ejecutar a SolidWorks. Si ejecuto sin generar la malla, le estoy diciendo al programa que utilice la malla predeterminada, una malla estándar, y que inmediatamente me resuelva el análisis. Entonces algo que tiene un análisis lineal es que son muy rápidos de resolver. En este caso es un análisis que estamos resolviendo 46.272 ecuaciones. Y miren este mensaje: en el momento en que ustedes estén en un análisis lineal y les aparezca este mensaje indicando que se calcularon demasiados desplazamientos en el modelo, SolidWorks te está indicando que ese análisis lineal ya no va a ser suficiente para mostrar cuál va a ser el comportamiento real de la pieza. Entonces, cada que ustedes realicen un análisis lineal y les aparezca ese mensaje, ya deben tener en mente que van a ver los resultados, pero que en algún momento deben hacer un análisis no lineal para mirar el comportamiento real de la pieza. Entonces, en este caso, ¿por qué me aparece este mensaje? Porque se presentó un desplazamiento muy grande en el sistema. El desplazamiento muy grande depende de la geometría de la pieza. Entonces, para esta pieza que se estén tocando, le estoy aplicando una carga lo suficientemente grande para que se toquen las puntas. O sea, desplazar esas dos caras hasta que se toquen es un desplazamiento muy grande para esta geometría. Tengo dos opciones: le puedo decir que sí para solucionar con la indicación de grandes desplazamientos, y en este caso le voy a decir que no para que me resuelva el diagrama de cuerpo libre simplemente con la opción de pequeños desplazamientos, es decir, que me resuelva el análisis lineal. Le digo que no, inmediatamente me resuelve el análisis, me muestra cuál es el esfuerzo máximo de la pieza, y la gráfica de colores me indican qué zonas se estaría esforzando. Pero fíjense que el límite elástico de la pieza se encuentra, es de 6.2 por 10 a la 2, es decir, es de 620 megapascales. Tengo un límite elástico de 620 megapascales, y el esfuerzo que se está presentando sobre la pieza es muy superior a ese límite elástico. ¿Eso qué nos indica? Miren, tengo un límite elástico de 620 megapascales y tengo un esfuerzo de 4325. Todo lo que esté por encima del límite elástico ya es erróneo para este estudio, es una aproximación lineal. Y como ustedes saben, en la curva ya el material no se comporta de esta manera. O sea, este estudio ya no me está dando una indicación real de cómo se comporta la pieza. Además, esto es un caso real donde se aplica la carga para que estas dos caras queden en contacto. Entonces miren que el desplazamiento que se obtiene, en este momento les estoy mostrando el desplazamiento en escala real. Entonces el desplazamiento que se está generando sobre la pieza no corresponde a la realidad. ¿Qué debemos hacer? Debemos volver a correr este estudio, pero en este caso vamos a propiedades y vamos a definir la opción de grandes desplazamientos. Entonces, ¿qué hace SolidWorks en el momento en que yo defino grandes desplazamientos?
que esta carga que estamos aplicando no la va a aplicar en su totalidad, sino que va a hacer un aumento incremental de la carga y además va a ir actualizando la dirección de esta carga. Miren que este desplazamiento se debe a que esta carga está normal a este plano donde está empotrada la pieza, pero realmente esta carga no va a ser normal durante toda la deformación. Esta carga siempre va a ser normal a la cara, pero al deformar un poco la pieza ya va a cambiar la dirección. Entonces, cuando yo activo la opción de grandes desplazamientos, lo que está haciendo el solver es que está actualizando siempre la posición de esta carga. Entonces activo esta opción, le digo aceptar, dejo el solver FFE Plus y puedo volver a ejecutar. Y si ustedes se fijan en los resultados, en este caso el programa ya me soluciona un número de pasos con grandes desplazamientos. Entonces van a ver que este solver va a tardar mucho más en resolverse, y además va a cargar en forma proporcional la carga. Entonces miren que anteriormente para el estudio lineal ya hubiéramos tenido resultados, pero para el análisis lineal apenas vamos en un 51% de los resultados. Un análisis no lineal de una pieza sencilla fácilmente puede durar 12 horas, 15 horas, depende del tipo de solver. Entonces, una buena sugerencia cuando estén haciendo estos análisis es que el primer análisis que realicen lo utilicen con el solver FFE Plus para que haga la aproximación de Newton-Raphson y de esta manera sea muy rápido. Entonces mira, aquí el solver terminó de realizar el análisis, y miren que a diferencia del estudio anterior, estas puntas sí se van a tocar. ¿Esto por qué pasa? Porque la dirección de la carga se va a ir actualizando durante cada paso. De esta manera vamos a tener un resultado real. Por ejemplo, en el proceso de doblado de una lámina, en el proceso de enrollar un cilindro plástico, digamos, si enrollamos una anterior película de cámara, una radiografía, y lo resolvemos con un solver lineal, no vamos a ver esos resultados. Si lo resolvemos con una aproximación de grandes desplazamientos o con un solver no lineal, ya vamos a tener los resultados, y adicional el programa nos va a entregar cuál sería esa deformación. O sea, después de aplicar la carga y desaplico, cuál es la deformación remanente en la pieza. Bueno, esto es como un ejemplo muy rápido para que miren la diferencia entre un análisis lineal y no lineal. Y lo importante es que miren que en este ejercicio lo que se vio es que encontramos una no linealidad geométrica. La pieza se deformó, tuvo un gran desplazamiento, tuvo una gran deformación. Entonces incluso el mensaje de SolidWorks ya me indica que debo hacer un estudio no lineal, ¿cierto? Pero tenemos, digamos, tenemos tres tipos de no linealidades. La primera es la geométrica, como vimos en el ejemplo, pero también podemos tener una no linealidad por material. Es decir, si estamos analizando un caucho, si estamos analizando una película, una radiografía, por ejemplo, son piezas muy delgadas que no tienen un comportamiento, digamos, como metales, una gráfica, una curva lineal, y el esfuerzo no va a ser proporcional a la deformación en ciertas zonas. Entonces, inicialmente, si tenemos un material de este tipo, inmediatamente debemos hacer un análisis no lineal. Ya debido al material, debemos hacer un análisis no lineal para que los resultados sean acordes con la realidad. La otra condición de no linealidad es cuando se presentan problemas de contacto. Entonces, cuando tenemos un problema de contacto, es decir, por ejemplo, estamos haciendo un punzonado o estamos rayando una superficie con una superficie filosa, estos problemas son de naturaleza no lineal, porque esas condiciones de contorno siempre van a ir cambiando al producirse el contacto con la carga. Por ejemplo, en el caso que acabamos de ver, les voy a mostrar de nuevo mi pantalla de SolidWorks. Por ejemplo, si yo analizo esta punta, cómo se va a desplazar sobre esta cara,
aquí tenemos un problema de contacto, ¿cierto? Porque siempre está variando la forma en que interactúa este contorno con esa cara. Y un solver lineal no tiene la capacidad de hacer ese análisis. Solamente un análisis no lineal, en el cual se va actualizando en cada paso la dirección de las cargas y la matriz de rigidez y la forma como está respondiendo el material, podemos tener una idea muy cercana al comportamiento real de la pieza. Bueno, entonces lo importante es que tengan en cuenta estos tres tipos de no linealidades. En el momento en que falle alguna, se debe hacer un análisis no lineal, o incluso pueden fallar las tres en un mismo problema, ¿cierto? Podemos analizar un caucho donde el desplazamiento es muy grande y ahí tendríamos, y están en contacto pues una punta con una cara y queremos ver cómo interactúan. Entonces podemos tener en forma conjunta estos tres tipos de no linealidades. Entonces, en resumen, cuando debemos hacer un análisis no lineal, cuando fallamos en los tres casos de no linealidad, o cuando la carga varía con el tiempo. Es decir, el análisis lineal, la carga nunca va a variar con el tiempo. Si tengo una carga dinámica, una carga que está variando con el tiempo, también debo hacer un análisis no lineal. Grandes deformaciones, como el caso que vimos, y materiales no lineales como el caucho o metales, o queremos ver lo que le pasa a un metal cuando está por encima del límite elástico. Entonces, para estos casos ya debemos recurrir a un análisis no lineal. Bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en escribírmela, estoy aquí pendiente. Por ejemplo, para que quede más claro, un análisis no lineal, esta es una viga, se le aplica un momento y la posición final de la viga está doblada, ¿cierto? Entonces esto no lo puede hacer un solver lineal. O por ejemplo, aquí tengo un caucho sometido a una presión, entonces este es el caucho sin deformar y este es el caucho deformado. Entonces miren que se encuentra un gran desplazamiento sobre ese caucho. Un solver lineal no es capaz de hacer eso. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto versus un análisis lineal y no lineal, vamos a pasar un poco a cuándo realizar un análisis estático versus un análisis dinámico no lineal. Entonces lo que ustedes están viendo ahí, que son unas fórmulas que me describen el comportamiento físico de un objeto. Por ejemplo, esta fórmula inicial es simplemente la fórmula del comportamiento de un resorte, la ley de Hooke. Entonces, para el análisis lineal, SolidWorks resuelve siempre esta ecuación. ¿Por qué? Porque el esfuerzo siempre depende de la deformación. Entonces es, digamos, un caso muy fácil para resolver. Pero en el caso dinámico, ya la fórmula tiene en cuenta otros factores. Por ejemplo, tiene en cuenta la masa de la pieza. Aquí podemos ver la masa de la pieza, y podemos tener en cuenta si tenemos amortiguación, si tenemos amortiguamiento en el modelo. Entonces, si queremos tener efectos de tener en cuenta amortiguamientos, por ejemplo, si tengo un resorte ideal, este resorte lo único que lo está gobernando la fuerza. En esta ecuación también está empezando a influir la masa también ayuda a que ese resorte se detenga, y también vamos a tener en cuenta el tiempo. O sea, el tiempo, vamos a poder analizar la respuesta de la pieza en cada momento de tiempo. Entonces, ¿cuándo hacer un análisis estático o cuándo hacer un análisis dinámico, lineal o no lineal? Entonces, en el momento en que las cargas varían en el tiempo, ya debemos hacer un análisis dinámico. Ya el estático se queda corto, la ecuación no tiene en cuenta la variable tiempo. Y debemos tener en cuenta que en las cargas dinámicas podemos tener cargas periódicas o no periódicas, es decir, podemos tener una vibración de una estructura que sea dada por una ecuación sinusoidal, o puedo tener, por ejemplo, una estructura que se somete a un temblor y en este caso la carga puede que no sea periódica, ¿cierto?
o incluso se podrían someter a cargas que no se definen con precisión. Por ejemplo, en el caso del temblor, lo que hacemos es una aproximación estadística teniendo en cuenta resultados de sismos anteriores. Y todo este tipo de cargas se pueden utilizar dentro de SolidWorks. Entonces, algo que tener en cuenta dentro de un estudio dinámico es que las aceleraciones y las velocidades van a ser muy importantes dentro del estudio. Dentro del estático la pieza está quieta y lo único que la está moviendo es la fuerza. Dentro del dinámico tenemos aceleraciones y velocidades que me están generando vibraciones en el modelo. Entonces debemos tener en cuenta la masa de la pieza, la fuerza de inercia de la pieza y si tengo algún factor de amortiguación, de amortiguamiento en la fórmula. Entonces, cuando utilizamos análisis dinámicos, cuando debemos tener presente efectos de inercia o amortiguamiento, y cuando pasar a un análisis dinámico lineal o no lineal. Entonces, el lineal es cuando el material que estamos utilizando tiene un comportamiento lineal, es decir, el esfuerzo siempre va a ser proporcional a la deformación. Pues tiene una zona elástica donde se puede resolver el análisis lineal. Pero si el material no es lineal, por ejemplo el caucho y demás, o tenemos condiciones de contactos o grandes desplazamientos, es decir, cuando tenemos los tres criterios de no linealidad o alguno de los tres, ya debemos hacer un análisis dinámico no lineal. Entonces hasta el momento tenemos la herramienta del análisis estático, que es el primer estudio, digamos, que podemos hacer. Si en el estático encuentro fuerzas por encima del límite elástico, debemos pasar a un análisis no lineal, o si encuentro grandes desplazamientos o grandes deformaciones. Adicional, si en mi estudio si mi estructura no va a estar quieta, sino que va a estar sometida a vibraciones, va a estar sometida a movimientos, digamos una carrocería, el análisis estático y el análisis no lineal no va a ser suficiente. Entonces debemos hacer un estudio dinámico, donde debemos cargar la estructura con esta vibración y con este movimiento que le está dando el ambiente. Y adicional debemos pensar si en ese análisis dinámico va a ser suficiente un análisis dinámico lineal o si debemos recurrir a un análisis dinámico no lineal. Entonces todo esto es lo que se debe considerar a la hora de hacer un estudio. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. En el caso de un puente, por ejemplo, cómo sería el flujo de trabajo en simulation de este puente, de esta estructura. Entonces miren que eso es un puente. Me imagino que todos conocen el caso del puente de Tacoma, en el cual la estructura era una de las grandes obras de ingeniería de la época y la estructura colapsó solamente por acción del viento, ¿cierto? Entonces, a partir de ese suceso, para todas las estructuras que están sometidas a cargas de viento o a cargas ambientales de ese tipo, se realiza un flujo de trabajo similar a este. Entonces, primero se realiza un análisis estático. Entonces, en este caso me dio un desplazamiento máximo de 20 milímetros, lo cual es muy bueno para este puente. Entonces digamos que el estático pasó. Después se realizó un análisis de pandeo, porque esa estructura está sometida a cargas de compresión, y miren que en el escenario el análisis de pandeo me dio un factor de pandeo menor que 1. Quiere decir que las cargas que se están generando en la estructura, las cargas de compresión que se generan en la estructura, hacen que la estructura colapse, hace que esa estructura falle, incluso cuando en el análisis estático nos muestra que todo está bien. Entonces, si la estructura se somete a cargas de compresión, debemos tener mucho cuidado y no hacer solamente un análisis estático, sino que debemos ir un poco más allá y hacer un análisis de pandeo. Entonces, lo ideal en un análisis de pandeo es que el factor de pandeo me dé un valor positivo o por lo menos igual a 1, pero en el caso en que nos da menor a 1, ya sabemos que esa estructura se va a fallar, incluso cuando en el estático todo está bien.
El siguiente análisis que se realiza es un análisis de frecuencia. Este fue el análisis que no se tuvo en cuenta en el puente de Tacoma. ¿Qué nos dice el análisis de frecuencia? El análisis de frecuencia nos muestra la forma natural en que va a oscilar la estructura. Entonces, con el análisis de frecuencia podemos ver los modos nodales o las frecuencias naturales de la estructura, y de esta forma podemos entrar a analizar que esa estructura no entre en un fenómeno que se llama resonancia, por ejemplo con el viento y demás. Entonces, si la estructura entra en resonancia con el viento, la amplitud aumenta al doble, y la estructura solamente por la acción del viento puede fallar porque entró en resonancia con sus frecuencias naturales. Entonces, miren que este primer análisis de la estructura falló por pandeo, debemos mejorarlo, y fíjense que esto tiene unas diagonales aquí en la parte inferior. Entonces, lo que hicieron para mejorar este diseño fue adicionar otros soportes en la estructura. Entonces, miren que este es el diseño mejorado, y de nuevo vamos a correr todos los análisis anteriores. Entonces, un análisis estático, obtuvimos los mismos resultados, vamos muy bien, pero ahora en el análisis de pandeo, el factor de pandeo me dio 1.4. quiere decir que esta estructura le puedo aplicar 1.4 veces la carga de compresión que le estoy aplicando, y la estructura se va a comportar bien. Entonces, este escenario ya es más favorable para la estructura, pero adicional a esto debemos mirar cuál es la frecuencia natural de la estructura. Y digamos, con estructuras en el sector donde vamos a colocar el puente, colocamos acelerómetros para mirar cuál es la frecuencia del viento y demás, y mirar que no entre en resonancia con la frecuencia de la estructura. Este, digamos, sería un flujo de trabajo hasta el análisis de frecuencia, y de esa forma podemos predecir que este puente se va a comportar bien. Bueno, miren que estamos combinando, es algo muy interesante en SolidWorks, estamos combinando análisis estáticos, análisis de pandeo y análisis de frecuencia por una estructura. Entonces, les voy a mostrar un análisis un poco más complejo. Esto es una empresa que se llama Resemin, es una empresa en Perú. Ellos fabrican este tipo de maquinaria. Entonces, esta maquinaria es para excavación minera. Entonces, son máquinas que están sometidas a vibraciones, altos esfuerzos. Es más, hacer este diseño es un reto a la hora de modelar, detección de interferencias, análisis del mecanismo, ¿cierto? Entonces, Resemin utiliza SolidWorks para validar toda esta máquina. Miren que esta máquina coloca los soportes que necesita la mina, y vamos a analizar este brazo en particular, este brazo que están viendo en este momento. Entonces, ¿cómo se realiza el análisis de este brazo? Vamos a partir modelando todo el mecanismo, obviamente, y vamos a hacer un análisis de motion. Se calculan los actuadores, se calculan los motores necesarios para que pueda soportar las fuerzas a las que va a estar sometida. Y después de eso, en el análisis de motion, en cualquier momento podemos hacer un análisis estático. Entonces, combinamos motion con el análisis estático. En el análisis estático visualizamos, entonces miren esta estructura, visualizamos qué componentes se están deformando plásticamente, y esos componentes los analizamos en forma individual en análisis no lineales. Digamos que eso es una aproximación a cómo en Resemin están haciendo esto. ¿Por qué Resemin utiliza SolidWorks? ¿O cuál es el reto de utilizar SolidWorks Simulation? Reducir costos de prototipos. Imagínense en cuántos prototipos tienen que hacer para validar que cada uno de los componentes de esta máquina va a soportar esas condiciones extremas, y quieren sacar productos en forma más rápida al mercado. Entonces, vamos directamente al análisis. Este es el brazo como tal. Es como les digo, miren que es un ensamblaje bastante complejo. Aquí tenemos un actuador, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es
a definir un estudio de motion y mirar cómo se va a comportar este brazo. Entonces podemos utilizar obviamente todas las simplificaciones de SolidWorks en cuanto a conectores y demás para no tener que modelarlo y hacer este modelo más pesado. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar un motor lineal. Entonces miren que estamos aplicando un motor, y lo interesante de SolidWorks es que tenemos muchas formas de aplicar el motor. O sea, el motor no debe tener solamente un comportamiento lineal, sino que lo podemos gobernar mediante alguna función. Entonces ya aplicamos motores lineales en cada uno de los actuadores y vamos a definir cuerpos rígidos en la pieza para determinar cuál es la tierra. Entonces, ¿qué me entrega SolidWorks Simulation? Me entrega los cálculos de las fuerzas que se presentan sobre el motor. Entonces miren que hay una zona donde se incrementa la fuerza. Entonces de esta manera podemos analizar la fuerza máxima que va a tener que soportar este actuador. Entonces básicamente este sería el primer análisis que me entrega Motion, el cálculo de los actuadores que necesita este mecanismo. También miren que dentro de este estudio tengo análisis de tensiones, deformaciones y factores de seguridad. Entonces es muy interesante simular el comportamiento de este mecanismo, pararlo en cualquier momento de tiempo y analizar la tensión, analizar los esfuerzos que se están presentando sobre cada componente. Entonces, ¿qué me entrega Motion? Entonces me entregó los cálculos de los actuadores y después paramos en el momento donde la fuerza era máxima y analizamos los componentes más críticos. Entonces primero se hizo un análisis lineal, los componentes que están en el rango lineal no se tuvieron en cuenta en esta imagen, y los componentes que están por encima del rango de un esfuerzo del límite elástico del material, se hizo un mallado mucho más fino. Entonces, por ejemplo, son estos componentes que ven ahí, son ensamblajes. Se analizó los esfuerzos, como pueden ver, este es el límite elástico de la pieza y tenemos esfuerzos muy por encima del límite elástico de la pieza. Aquí no vemos el límite elástico porque en este ensamblaje tenemos combinación de diferentes materiales, pero tenemos deformaciones plásticas sobre los componentes. Y analizamos los desplazamientos. Entonces los desplazamientos que me entrega un análisis lineal sí son desplazamientos reales. Si yo tengo un esfuerzo por encima del límite elástico y miro los desplazamientos en un estudio lineal, ustedes saben que se trata de un valor erróneo, porque es una aproximación que no está ceñida a la curva, y además porque no se están actualizando la dirección de las cargas. Entonces en este caso partimos de Motion y miren que podemos analizar cuáles son los desplazamientos reales y podemos mirar que estas piezas se encuentran esfuerzos por encima del límite elástico. Entonces listo, calculamos los actuadores y calculamos los esfuerzos y los desplazamientos sobre la pieza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en la carrocería que va a soportar este brazo, ¿cierto? Es un caso muy interesante de analizar, y además es un caso bien complejo porque miren que estamos hablando más de 320.000 nodos. O sea, esto es un reto para cualquier solver de elementos finitos. Y miren que podemos resolver análisis de este tipo dentro de SolidWorks. Entonces, inicialmente obtenemos los esfuerzos sobre la carrocería y los desplazamientos con un análisis no lineal. Muchachos, una consideración: si ustedes están por debajo del límite elástico, si ustedes hacen primero siempre ejecuten un análisis lineal, porque si ustedes hacen un análisis lineal y los esfuerzos les da por encima del límite, por debajo del límite elástico, perdón, ya no es necesario hacer el no lineal, ¿cierto? Si hacen el no lineal va a tardar más y los resultados van a ser iguales al lineal, ¿sí? O sea, siempre corramos el lineal antes de correr el no lineal, obviamente, en el caso pues de que tengamos un material elástico.
Listo, entonces con el primer análisis tenemos los esfuerzos y los desplazamientos, y el resultado interesante para esta carrocería, igual que en el puente, es el análisis de frecuencia. Entonces aquí tenemos las formas, las frecuencias modales de esta estructura. Entonces miren que esta estructura oscilaría a 26 Hz, a 108 Hz en esta dirección, a 117 Hz. Entonces el programa me muestra cada dirección, cada forma modal y su frecuencia. Entonces este valor es el que comparo con las cargas ambientales a las que va a estar sometida la estructura, por ejemplo con la vibración del motor, y prevengo que no vayan a entrar en resonancia. Entonces para el caso por ejemplo de una carrocería, no va a estar andando por, digamos, por carretera destapada, por un policía, ¿cierto? Entonces debemos hacer un paso más. Entonces el análisis de frecuencia me ayuda a determinar cuáles son las formas modales de la estructura, pero adicional debemos hacer un análisis por ejemplo de fatiga, ya que va a estar sometido ese chasis a carga y descarga, y con el análisis de fatiga el programa me muestra en qué zonas va a ser más factible que falle la pieza y en cuántos ciclos va a fallar. Entonces es un análisis que parte de un estudio estático para aplicar las cargas, y dentro de SolidWorks un análisis de fatiga es muy fácil de configurar, y les entrega un resultado donde se tiene en cuenta la acción de cargar y descargar la carrocería, es decir, un tránsito normal de la carrocería. Entonces aquí podemos ver que si en el estático la carrocería estuvo muy bien, miren que con el uso las zonas donde va a tender a fallar se está mostrando aquí en rojo, ¿cierto? Y el análisis me muestra el número de ciclos que tenemos. Entonces adicional al análisis de motion, al estático, al análisis de fatiga, debemos hacer un análisis dinámico. Digamos, podemos cargar dentro de SolidWorks una carga muy grande, una carga dinámica, donde se cargue un impacto. Por ejemplo, la carrocería cayó un hueco, se generó un impacto y después la carga va a ir disminuyendo. Entonces, como el material es un material lineal que se utiliza en estas carrocerías, generalmente son aceros estructurales y demás, entonces podemos hacer un análisis dinámico no lineal para mirar en qué zonas se van a generar más esfuerzos. Y lo que me entrega el programa es que me muestra el esfuerzo dinámico, en qué zona se presenta el esfuerzo dinámico, y me arroja un resultado estadístico que varía en el tiempo. Entonces ya sé que con la aplicación de la carga voy a tener un esfuerzo dinámico máximo en esa zona, y puedo combinar estos estudios también con un análisis no lineal. Entonces lo que hemos visto para Resemin, por ejemplo, cuál sería el flujo de trabajo dentro de Resemin. Tenemos un análisis de motion, partimos a un análisis estático, a partir de motion hicimos el análisis estático, después empezamos a analizar la carrocería, realizamos el análisis estático, y adicional incluimos el análisis de fatiga. Entonces, para mirar cuántos ciclos va a soportar esa carrocería. Después analizamos un estudio de frecuencia para mirar la frecuencia natural de la carrocería y evitar que entre en resonancia con motores o con algún elemento que esté vibrando, que le genere una carga dinámica. Y por último hacemos un estudio dinámico para analizar un caso, digamos, de impacto, que caiga en un hueco, cuando el carro está en un hueco, o una carga dinámica típica a la que va a estar sometida. Y estas cargas las podemos calcular mediante carrocerías reales utilizando acelerómetros, o podemos utilizar cargas que nos recomiende la bibliografía. Listo. Y por último hacemos un análisis no lineal para mirar las zonas críticas, cuál va a ser su deformación plástica remanente. Entonces todo este flujo es el que se realiza para un estudio de este tipo.
¿Qué es lo interesante dentro de SolidWorks? Que estamos integrando todo el análisis del mecanismo con el análisis de elementos finitos de cada uno de sus componentes. Y este flujo de trabajo es muy poderoso, me da resultados muy precisos y me permite analizar todos los estados de comportamiento de la estructura. Bueno, les voy a mostrar rápidamente otro ejemplo. Es un equipo industrial, un puente grúa. Incluso en Colombia conocí una empresa donde instalaron un puente grúa y el puente grúa cuando paraba, cuando se desplazaba de una a otra, en el momento en que paraba, entraba en resonancia. Entonces hicieron la instalación del puente grúa, pero no tuvieron en cuenta, por ejemplo, el análisis de frecuencia, o sea, lo calcularon solamente estáticamente. Y toda la estructura que estaba amarrada al puente grúa empezaba a vibrar con él. O sea, nadie entraba a la habitación donde estaba instalado este puente grúa. Entonces, este es un puente grúa que tiene una carga máxima de 6.3 toneladas. Lo que quieren hacer, en este caso en particular, esta estructura funciona muy bien, pero están gastando muchísimo material, o sea, está diseñado en exceso para que soporte 6.3 toneladas y muchísimo más. Entonces lo que quieren hacer es, con simulaciones, es calcular hasta dónde pueden llegar y ahorrar material, entonces tener estructuras más competitivas y que tengan adicional un mejor control de la calidad, ¿cierto? O sea, que sean más competitivas, pero que la estructura no vaya a fallar con esa condición de 6.3 toneladas. Entonces, ¿cuál sería el flujo de trabajo con esta estructura? Análisis de frecuencia. Entonces miren que SolidWorks me muestra las formas, los modos de vibración y me entrega el valor de la frecuencia en cada etapa. Entonces, con este valor ya evitamos que la estructura entre en resonancia. El siguiente análisis, un análisis de fatiga. Entonces, el análisis de fatiga podemos ver a determinados ciclos qué zonas de la estructura van a empezar a fallar. Como está sometido a cargas de compresión, un análisis de pandeo. Entonces, con una carga de 6 toneladas, el factor, recuerden el análisis que hicimos previamente del puente, donde el análisis estático me generaba, me mostraba que la estructura no se iba a deformar plásticamente, pero cuando hacíamos el análisis de pandeo me mostraba que ese puente iba a fallar. Entonces, en este caso, el estático me muestra que todo está bien, e incluso cuando realizo pandeo, el factor de pandeo me da un valor de 53. O sea, es decir que esta estructura, el análisis estático está muy por debajo del límite elástico, y con el factor de pandeo me dice que puede soportar hasta 53 veces las cargas de compresión a las que está sometida la estructura. O sea, realmente está sobrediseñada este puente grúa, está sobrediseñado. Entonces podríamos tener una carga incluso 53 veces mayor y la estructura no se pandearía. Y lo mismo con el análisis térmico, estamos muy por debajo del límite elástico. Entonces miren que en fatiga esta estructura está diseñada casi que para vida infinita, y lo primero que fallaría serían estas zonas de aquí. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar es que esta estructura está modelada como una pieza multicuerpo. Entonces miren que se trata de un ensamblaje de varias estructuras metálicas soportada por pernos, sí. Y los cuadros que ustedes están viendo, los que van a ver ahorita en los bordes, son las zonas donde vamos a generar las sujeciones de la estructura. Entonces miren que tiene muchos componentes, es un análisis también de muchas piezas, y vamos a empezar haciendo un análisis dinámico. Entonces tenemos diferentes tipos de análisis dinámicos dentro de SolidWorks. Vamos a hacer un análisis dinámico lineal debido al material. Entonces simplemente seleccionamos el tipo de análisis, estas opciones, en este caso lineal. Vamos a definir el material para todas las piezas.
Entonces se trata de un material de un acero 1023 y vamos a aplicar las sujeciones, geometrías fijas sobre la estructura. Entonces miren que las sujeciones se encuentran sobre estos rectángulos que separamos mediante líneas de partición. Tomamos 4 sujeciones, siguiéndolo totalmente, y lo que quiero que vean ahí es un flujo básico, es un flujo típico a la hora de hacer un análisis dinámico. Entonces esto es típico para cualquier de análisis, donde vamos a variar un poquito con el análisis lineal en la aplicación de las cargas. Entonces estas son las zonas donde vamos a aplicar la carga. Vamos a aplicar la carga normal a esas caras, y fíjense muy bien la ventaja de SolidWorks al cambiar a unidades métricas. Voy a aplicar 6 toneladas en total en una carga distribuida, y ahora la carga no la voy a aplicar de forma lineal, sino que la voy a definir mediante una ecuación. Esta es una aproximación sencilla. Entonces dentro de SolidWorks lo que genero son puntos, un intervalo de puntos entre 0 y 1, y en el momento en que voy definiendo el intervalo, miren que se va dibujando la variación de la carga. Entonces se aplica la carga, podemos ver la gráfica, la forma en que aplicamos la carga. Entonces miren que en un tiempo 0 vamos a analizar sin descargar la estructura, y después vamos a cargar y dejar cargada la estructura. Esa va a ser la variación de la fuerza. Vamos a utilizar en este caso un factor de amortiguamiento. En general está entre 1 y 7, 3. Entre 1 y 3 vamos a aplicar un factor de 0.02, y vamos a utilizar un mallado. Pues para este caso vamos a utilizar una malla fina, pero le vamos a decir que es una malla basada en curvatura para que se adapte a todos los redondeos, y vamos a utilizar una malla calidad de borrador para que tengamos menos ecuaciones, para tener un resultado inicial de esta estructura. Entonces ya con todo eso configurado, miren el mallado de elementos finitos. Obviamente al decirle que es calidad de borrador, nos estamos ahorrando muchísimos nodos. Nos estamos ahorrando de 10 nodos de la malla de segundo orden versus 4 nodos, una malla calidad de borrador. Entonces miren que con la malla calidad de curvatura tenemos un buen mallado en las zonas donde tiene redondeo y donde están los pernos, y ya podemos correr el análisis. Entonces digamos que es la configuración más básica dentro de SolidWorks para generar un análisis dinámico lineal, y lo que nos arroja el programa. Entonces miren que los resultados que me arroja el programa son los resultados de desplazamientos en cada una de estas zonas, pero no me los arroja como un desplazamiento como solo un desplazamiento, sino que me lo arroja como una curva que varía en el tiempo. Entonces puedo calcular el desplazamiento en cada uno de estos puntos en determinado momento del tiempo. Entonces y este tiempo obviamente me está variando la aplicación de la carga. Entonces miren, aquí también podemos tener en cuenta por ejemplo el desplazamiento máximo, y en la zona más crítica, que en este caso sería la zona 1, y podemos ver cómo va a oscilar la estructura considerando ese factor de amortiguamiento que colocamos. Entonces esto es un estudio mucho más profundo de la estructura y me arroja resultados más precisos. Entonces en este caso el desplazamiento máximo que tenemos es de 23 milímetros, y en un estudio estático versus un estudio estático donde me arroja un desplazamiento máximo de 14 milímetros. Entonces, miren que con un estudio dinámico me está mostrando un escenario más acertado que con el estudio estático.
Estamos pasando de un desplazamiento de 14 milímetros a un desplazamiento de 23 milímetros. Bueno, ya para terminar, voy a mostrar este ejemplo rápido. Es un recipiente, es un caso que se presentó en Brasil. Y lo que pasaba era que los almacenaban, entonces está sometido a fuerzas de compresión, y cuando llegaban los recipientes estaban totalmente aplastados. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo en Simulation para hacer esto? Entonces, igual que vimos, partimos de un análisis estático. El estático que me entrega una aproximación a los esfuerzos que se presentan sobre la lata. Como estoy utilizando cargas de compresión, debemos hacer un análisis de pandeo. El análisis de pandeo me entrega el factor de seguridad, y este factor debe ser mayor que 1. En caso de que no sea mayor que 1, me va a mostrar que la pieza pandea, ¿cierto? Hacemos un análisis no lineal. Entonces aquí hay que tener en cuenta algo: cuando hago el análisis de pandeo, el programa nunca me muestra desplazamientos, no me muestra la forma desplazada de la pieza, no me muestra desplazamientos reales, solo me entrega el factor de seguridad de pandeo, y yo lo comparo. El factor de si me da positivo, me da negativo, me da igual a 0, me da igual a 1. Eso es lo único que me entrega el programa para un análisis de pandeo típico. Si yo quiero analizar un pandeo no lineal de la pieza y ver en realidad cómo se va a deformar, debo ir más allá y voy a hacer un análisis no lineal. Entonces, con el análisis no lineal sí voy a tener en cuenta la plasticidad del material, es decir, los esfuerzos que se están generando por encima y las deformaciones que se están generando cuando me paso el límite elástico. Y el estudio de pandeo, vamos a obtener un método que se llama un método de aproximación por arco, reducción de arco. Y lo que hace el método es que me aplica la carga de compresión, y en cada paso el programa me va calculando la deformación. Entonces voy a tener una deformación muy precisa de la pieza. Obviamente, como esto es un análisis muy complejo, una recomendación es que iniciemos utilizando algún tipo de simplificación, que SolidWorks lo soporta. Pues vamos a iniciar con la simplificación 2D para que tengamos resultados más rápido. Entonces, inicialmente un análisis estático. Entonces, ¿qué nos entrega el estático? Que los esfuerzos se están concentrando en estos redondeos de la mitad de la estructura. Pero con el análisis estático, el desplazamiento, miren que me muestra que se desplaza una lata, pero no me muestra la deformación real de la lata. Entonces hago el estático, tengo en cuenta los esfuerzos, las zonas donde se presentan los esfuerzos. Miren que es toda esta zona, todo este redondeo de la pieza, y me muestra que va a tener un desplazamiento radial de la lata. Entonces no es algo real, pero por lo menos es un inicio. Ya sé dónde se están concentrando los esfuerzos y tengo una idea de los esfuerzos que se van a presentar sobre esta lata. Entonces, pasemos a un estudio de pandeo lineal. Entonces miren que el programa me muestra unos modos de pandeo, pero estos modos de pandeo, como les acabo de decir, no corresponden a la deformación real que se va a presentar en la lata. Entonces lo único que me fijo es en el factor de pandeo, en el factor de carga. Y miren que estamos analizando dos tipos de lata: una lata más gruesa y una lata un poco más delgada. Entonces, en el caso de la lata gruesa, vemos que no fallaría, tengo un factor de pandeo positivo. Pero en el caso de que tengamos más delgada la lámina, miren que el primer modo de pandeo me muestra un valor negativo. Entonces, este valor negativo me indica que esta pieza va a fallar por pandeo. Solamente me indica que va a fallar, no sé cuál va a ser la forma de la lata, pero ya por lo menos sé que va a fallar. Entonces, para el caso grueso, como no falló el estudio estático, solamente me dijo que se va a concentrar los esfuerzos en esta zona, y como no me va a mostrar falla por pandeo, no es necesario hacer más análisis a esta lata está bien. Pero para el caso en el que la lata tiene un espesor más delgado, estas latas estaban llegando aplastadas. Entonces, ¿qué me entrega SolidWorks? Ya me está indicando
que así la estática me entregue un buen resultado, miren que tengo un factor de pandeo negativo, o sea, esta pieza va a fallar. Entonces, con este resultado podemos hacer un análisis de todo el modelo, ¿cierto? Y mirar qué nos muestra. Entonces, haciendo un análisis de todo el modelo, obviamente eso ya se requiere un análisis no lineal, me muestra, igual que en el estático, que las zonas donde se van a concentrar las cargas van a ser en estos redondeos. Entonces, listo, ya sé que los redondeos son las zonas donde se van a presentar las deformaciones plásticas, y aquí puedo mirar la respuesta no lineal aplicando al variar un esfuerzo que se presenta sobre estas cargas. Entonces fíjense que aquí tenemos las zonas donde se empezaría a deformar esta pieza, ¿cierto? Pero igual el análisis lineal no me muestra la deformación real de la lana. Listo, entonces sabemos que esta pieza se va a pandear, y el análisis de pandeo va a iniciar en estos redondeos. Listo. Miren básicamente cómo se deforma la pieza. Entonces lo que debemos obtener en SolidWorks es algo parecido a estas imágenes, un colapso de este tipo. Entonces, para poder obtener esto, miren que aquí tenemos condiciones de geometría, ¿cierto? Aquí ya la geometría cambia bruscamente, y condiciones de una alta presión. Entonces, esta es la estructura sin deformarse, esta es la estructura deformada, la respuesta no lineal, y aquí podemos ver como el colapso de la botella, ¿cierto? En los redondeos. Entonces, estos son los redondeos donde se inicia la carga. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a llevar todo eso a un pandeo no lineal. Y miren que cuando hago el análisis no lineal y le digo dentro de SolidWorks que voy a hacer un método de aproximación de arco, ahora, como lo esperábamos, me muestra que las zonas donde se concentra la carga son en los redondeos que vimos en el estático y en el no lineal, pero adicional el programa me muestra cuál va a ser la carga máxima y me va a mostrar la forma en la que llegaba deformada la botella. Entonces esta botella, cuando llegaba a las tiendas, se deformaba de esta manera, se deformaba muchísimo, y realmente querían mejorar el diseño y no tenían una herramienta que les ayudara a entender qué cambio realizar. Entonces aquí, simplemente cambiando el espesor de la pieza, podemos ver que la estructura ya está mejorando, ¿cierto? Y con el análisis de la pieza delgada podemos ver los resultados reales que se estaban obteniendo. Entonces podemos predecir todas estas fallas. Listo. Entonces, conclusiones de este análisis de pandeo. Tenemos dos espesores diferentes. Para el espesor más grueso se detectó que tenía ciertas deformaciones en los redondeos, en la mitad de la lata, pero a la hora del análisis no lineal, pero en el factor de pandeo todo estaba muy bien. Para el factor más delgado, para el espesor más delgado, vimos que se excedió el límite elástico, hicimos un análisis no lineal, y adicional hicimos un análisis no lineal por control de arco, o sea, un análisis de pandeo no lineal para mirar la deformación real de la pieza. Entonces, estos es, digamos, los tres ejemplos que les tenía preparados para que miren el seteo, la configuración que pueden realizar dentro de SolidWorks para hacer estudios de este tipo. Si tienen alguna pregunta en ese momento, la pueden escribir, algún comentario. La idea es que les puedo enviar esta presentación si quieren, para que la tengan y realicen sus estudios. Y cualquier duda en la forma en que se configuran los estudios
o una duda más profunda sobre el programa, me la pueden enviar al correo. Entonces, estos son, era la primera diapositiva. Estos son mis datos. Este es mi correo, ahí está la página web de la empresa. Entonces vamos a estar programando muchos más meetings de este tipo para que los puedan consultar, y obviamente vamos a tener en cuenta sus sugerencias y los temas que podamos tener.